Hola, buenos días. Pues nada, venimos aquí a este Café Conecta número 2. Soy Juan Martínez Baragaño, el director de Conecta Industria, y hoy estamos con Guzmán Falderoso, director de Recursos Humanos. ¿Qué tal, Guzmán? ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este café virtual, ¿vale? Sí, Que nos vamos a saborear con gusto. Vamos a aprovechar sí, para hablar. estupendo. Ya sabes, hablamos mucho de muchas cosas y vamos a compartir nuestra percepción, nuestra visión de las personas en esta situación con el colectivo, ¿vale? En primer lugar, Perfecto. Guzmán, ¿cómo estáis vosotros en adaptándose a esta nueva situación? ¿Tienes oficinas en Gijón, en Avilés, en el puerto? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí. A ver, nosotros, lo que es al margen de la actividad del puerto, todo lo demás ha cesado y digamos que la oficina principal está cerrada. Todo el equipo está teletrabajando y excepcionalmente, pues las labores de estiva sí que continúan y tenemos que acercarnos hasta la oficina para la entrega de EPIs, para, bueno, supervisar algunos de los tajos y demás, pero digamos que eso es de manera muy excepcional y en todo momento pues, cumpliendo toda la normativa de higiene y de seguridad que se nos marca. De hecho, Claro, solamente hay dos personas de todo el equipo que está autorizado para hacer eso, de tal manera que sea el mínimo personal imprescindible para evitar riesgos, contagios y demás. claro. Lo que sí estamos haciendo es mantener contacto entre nosotros de manera diaria, bien por videollamadas, por correos, por WhatsApp, etcétera, etcétera, para que la actividad que no ha parado, pues podamos seguir avanzando con ello. Claro. ¿Y cuál es la percepción que tienes tú que ha hecho las empresas? Por un lado, los clientes, el sector. ¿Tú qué es la percepción que tú has visto, que tú te han transmitido los clientes? A ver, en la mayor parte de ellos, todo lo que es incluso industria, sector Sí, servicios sí, e industria, industria. ¿qué es lo que nos interesa? Han reducido mucho su actividad, pero no han cerrado del todo, ¿vale? A Claro, los 2 días que los que no han sido servicios esenciales han tenido que parar, el resto han seguido manteniendo su actividad y de hecho nosotros ahora mismo tenemos varios procesos de selección abiertos que los estamos desarrollando de otras maneras, ¿vale? No claro. según la norma más tradicional, pero que hace que bueno, nuestra actividad a distancia se mantenga y el contacto con los clientes siga vivo pues semana tras semana. Claro. Entonces, ¿estáis haciendo selección de personal por videoconferencia? Sí, a ver, es algo que nosotros ya hace mucho tiempo venimos haciendo, ¿vale? Es una herramienta muy útil. Obviamente es un ahorro en tiempo, un ahorro Sí, en costes, sobre todo cuando el candidato está fuera de Asturias bueno, estamos buscando personal para otras regiones, pero tampoco es la panacea, entiéndeme la palabra, porque al final el ver a la persona cara a cara en una sala de reuniones y tener ese feeling de su comunicación no verbal, de lo que sí, te tal cual. transmite, de ver a la persona cara a cara, pues bueno, Cómo entra, cómo eso viste, cómo se comporta. eh, efectivamente, eso no Eso, lo cambia una videollamada. Pero claro. bueno, sirve para hacer un Pu- filtro Sí, y para tener ya una cierta percepción de lo que puede ser esa persona. claro. Lo que sí te digo es que no estamos tomando decisiones definitivas respecto a ningún candidato por el momento. Claro, lo único, si esto se sigue alargando, igual ya sí tenemos que definir quiénes pasan a la siguiente fase, Sí, porque el cliente nos puede exigir que cumplamos los plazos, ¿no? Pero sí. bueno, a ver, estamos todos en un stand-by un poco Es un descontrolado. stand-by, sí. En ese sentido, la EPA de marzo ha dado unos datos francamente malos en el empleo, en el desempleo Mm, prácticamente. Unos sectores más que otros, pero sí. bueno, ha afectado bastante. Mm, Parece que son un dato además de partida, sino sí, que parece ser que la de abril irá bastante peor y bastante peor. será mejor que la de mayo y demás. ¿Tú cómo ves eso, esta situación? Bueno, es una situación muy complicada porque creo que todavía las personas estamos todavía emocionalmente muy vinculadas a la situación del estado de alarma por la crisis sanitaria, Sí, ¿vale? Más el preocupada de confinamiento, la sí. salud de nuestros mayores, de nuestros hijos, de nosotros mismos, pero como esto se está alargando en el tiempo y cada vez el levantamiento del estado de alarma se pospone
ya estaba hablando la gente incluso de mayo. Sí. Yo creo que la percepción de los trabajadores que nosotros tenemos y que han tenido que cesar porque la empresa en la que estaban ha cesado su actividad cada vez es más negativa y Sí. esa preocupación se está trasladando a la parte económica más que la sanitaria que mantienen, pero ya la gente empieza a ver, o las personas, tanto los empresarios como los trabajadores, un poco un futuro gris y bastante incierto. Y Sí. respecto a los datos de desempleo, yo creo que bueno, el gobierno, aquí las instituciones, la administración, es consciente de esta situación, o por lo menos debería serla, y las medidas para que esto vuelva a salir y volvamos a una senda de crecimiento, yo entiendo que pasan por flexibilizar la contratación, el Los costes despido, salariales. los costos salariales. Es decir, ahora mismo las pymes y las micropymes están sufriendo muchísimas, estamos todos enfocados en cada rueda de prensa del Congreso, del Consejo de Ministros, perdón, para ver qué medidas aprueban, ver cómo podemos subsistir en estos meses y en función de cómo podamos subsistir va a haber mayor o menor contracción. Claro. Entonces, sí que es verdad que cuando vuelvan a arrancar las grandes factorías del sector de la automoción, pues todas las empresas auxiliares recuperarán su producción y sus empleos, pero habrá otros sectores que un Les va a parón de un costar, sí. mes, de 2 meses, Sí. les va a costar o les puede abocar al cierre. Sí. Entonces eso sí que va a ser complicado. Sí, recientemente pues, publicó Deloitte la estadística, hablaba de que el sector más beneficiado o que más proyección creciente tendría serían la banca y las finanzas, hablaba también de, bueno, sí, Sí. sobre todo el sector sanitario, farmacéutico, y luego detrás llevan las tecnológicas. La industria no salía bien parada. ¿Tú cómo ves esa comparativa? ¿Crees que aciertan estos de Deloitte o ves algún sector más, más, A ver, mejor eso que ya, eso? ya es más complicado de determinar, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que aparte de los sectores que has mencionado y que no se han detenido en ningún momento durante estas semanas, pues, lógicamente va a ser más difícil que tengan problemáticas. Sabes tú mejor que yo que las Sí. industrias no es apagar un botón, nos vamos Sí, todos a casa, sino que sí, es un proceso muy largo de detención y un proceso muy lento de de recuperación. arrancar. Entonces Sí, lo van a sufrir y van a tardar mucho. Entonces, cuanto más tarde la gran industria en ponerse a producir todos los servicios auxiliares que vienen por detrás, obviamente van a sufrir y sí, van a caer muchos por el camino sí, porque no van a tener la fuerza para sostenerse 6 meses, ¿no? O 5 o 4 que puede arrancar. claro, El sector tecnológico, pues obviamente está más acostumbrado al teletrabajo, está más acostumbrado a trabajar en remoto, puede trabajar en unos mínimos, puede mantenerse y creo que va a recuperar más fácilmente el trabajo que un puesto más productivo, más manufacturero, que necesitas sí, estar en el puesto de trabajo físico, ¿no? A lo del sí, torno de la fresa para seguir trabajando. claro. Bueno, ya sabemos que se sabe que de toda crisis salen oportunidades. Bueno, yo he escrito estos días bastante sobre ello, que es el camino, yo creo que es la Uh -huh, transformación digital y digitalización de las empresas, ¿no? Al uh -huh. final, pero al final quien manda es el cliente, es el consumidor final. Sí, Y si el sí. consumidor final es el que tiene incertidumbre, tiene miedo, se va a retraer el consumo hasta que, bueno, hasta que se disipen las dudas bueno, de Sí, la crisis del coronavirus. No sé cómo lo ves tú. sí. Si, sobre todo, la clave yo creo que es decirle a los negocios, a las empresas, claro, está muy bien esto de transfórmate y que transforma la crisis en oportunidad, pero ¿tú Sí. qué dirías a alguien que te pregunta? Y dices, "Uf, que porque lo único que se oye ahora es, no sé qué hacer, qué hacemos, ¿no? ¿Qué Si, sueles si, nos contestar? si nos transformamos o no, ¿no? Alguien que no Sí, o sea, está... A ver, alguien que después de tantos años ya hablando de transformación digital no está transformado en visos de que alguno de esos procesos o procedimientos se hagan de manera digital, va a ser muy complicado que ahora su foco se ponga en la digitalización. Su foco va a estar puesto en la producción y hay que ser, como consultores que somos,
de otras áreas, pero también podría serlo esta, tendríamos que tener una capacidad de convicción muy alta para explicarle que la recuperación de sus ventas, de su producción, va a estar muy ligado, o en parte, a que se transforme digitalmente para sobrepasar o quitarse de en medio esos problemas que ha tenido en esta crisis ahora mismo de aislamiento total. También es cierto que yo creo que en algunos sectores, como la vuelta a la normalidad no va a ser un día concreto, que no ha pasado nada, sino por ese mismo informe que me comentas de Deloitte, que va a ser todo muy gradual, que ya nos ponía en un escenario prácticamente en 2021, y de hecho hay muchas empresas que están hablando ya en sus presupuestos del 2021, ¿vale? Obviamente ya están enfocadas en ello, pensando el 2020 como un periodo de transición. Yo creo que lo que va a primar va a ser la producción interna. Va a haber muchos servicios o recursos externos que nos estamos aprovechando de ellos y que por limitaciones en cuanto a confinamiento sanitario e intentar que no se produzcan situaciones de contacto entre personas, creo que va a hacer que en 2020 la producción va a ser interna y creo que vamos a salir, o gran parte de las empresas van a salir reforzadas de esto. Está, está bien. ¿Qué, ¿qué diferencias crees tú que hay entre esta crisis del COVID y la crisis de la burbuja sanitaria del 2018? Sobre todo o sea, el cambio de modelo, o sea, los dos han habido mucho cambio. ¿Tú qué diferencias fundamentales crees que hay? Con la crisis de la construcción del 2008, ¿me dices? Sí, en el 2008 pinchó la Sí, burbuja inmobiliaria y al final fue una sí, crisis que empezó por el sector inmobiliario y arrastró sí. a muchos otros sectores, ¿no? Esto es una Uh-huh, crisis desde mi punto de vista, que es un parón técnico de la economía, ¿eh? sí. Y que afecta a todos salvo el sanitario y farmacéutico principalmente, bueno, y el Uh-huh, primario, la alimentación. sí. Y, pero bueno, que tiene muchas diferencias, ¿no? Pero tú, ¿cómo la ves? ¿Qué diferencia fundamental ves en estas dos? Yo creo que en la del 2008 veníamos de unos años de bonanza muy buenos, ¿vale? En donde parecía que la economía no paraba de crecer y llegó como un jarro de agua fría para todos, ¿vale? Ahí sí que no se veía salida, todo era negro, nefasto, y fue una crisis que duró años. De hecho, yo Sí, creo sí, que hasta hace hace dos o tres. tres años o cuatro todavía coleteaba por ahí, seguíamos Sí, hablando que estábamos sacando la cabeza de la crisis. Yo creo que eso ha hecho que una vez más las personas tengamos resiliencia, y creo que el aprendizaje de una crisis que ha sido hace tan pocos años, aunque la fechemos en 2008, ha estado en activo coleteando hasta 2016. Por lo tanto, de una manera u otra, las empresas que han resistido estaban ya en una economía de guerra, que volver a meterse en las trincheras, pues creo que que se adaptarán. acuesta, es ¿Tú algo crees, que no nos gusta, pero nos estamos adaptando. tú crees Nos que se estamos adaptarán? adaptando. Claro. Yo creo, aparte, sí, aparte, yo solo lo he testado en muchísimas empresas, que la alegría que había de inversiones en 2008, 2007 y demás, en los últimos años no la hay. Y tú hablas con cualquier financiero y la previsión del fondo de maniobra, fondo de reserva, cada vez es más grande. Por Claro, lo tanto, esto sí nos ha pillado, ¿vale? Nos ha ocupa pillado a todos, contrapié. ¿vale? Eso parece Correcto, es un pero tropiezo. no a contrapié, no a contrapié. Sí, Nadie ya estaba haciendo planes a 5 años con inversiones de miles de millones, no habrá, pero ya estábamos todos más contenidos. Es decir, claro. a pesar de que estábamos sacando la cabeza fuera de la crisis, todavía con cierto recelo. Entonces yo creo que nos ha pillado, entre Sí, comillas, mejor preparados sí, mentalmente, sí, 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 económicamente igual no, pero mentalmente más claro. preparados. Y ¿Vale? a las personas, yo recuerdo, bueno, mi generación, yo me incorporé al mercado laboral en 2006, ¿eh? Con 20 y pocos años, Sí, 24 así. Y claro, nos pilló la crisis del 2008, muy junior, ¿eh? sí, Entonces prácticamente sí. la gran parte de mi carrera yo la he desarrollado pues en esta crisis del 2008, ¿no?
Y ahora, Sí, cuando casi no veíamos años de bonanza, pues vuelve otra. ¿Tú cómo qué le dirías a estos sí. jóvenes ya con algo de experiencia como nosotros que se orienten a esta crisis y la tomen como una oportunidad para mejorar? A ver, el tiempo en el que nos toque estar confinados, obviamente, es un tiempo en el que hay que dedicarlo para teletrabajar, hay que aprovecharlo para descansar, para estar con la familia, pero también para hacer un poco de reflexión e introspección, ¿no? Para ver qué estamos haciendo nuestro trabajo, cómo lo estamos haciendo y si es necesario formarse. Lo que creo que aprendió toda una generación con la crisis anterior es a ser mucho más polivalentes, ¿vale? Y a no tener la visión de que entro en una empresa y me jubilo en ella. Yo creo que ese Eso, claro. paradigma está totalmente roto y yo Sí, creo que nuestra generación, porque yo como tú empecé a trabajar en 2005, vemos que tenemos que ser capaces o tenemos la capacidad de trabajar hoy en este proyecto, mañana en otro, pasado en otro, y las sí, oportunidades ya nos las generamos nosotros mismos, ¿vale? Siguen pasando trenes, hay gente que se agarra a uno, se aferra y no lo suelta, pero creo que cada vez hay más gente que busca sus propias oportunidades, ¿eh? Y no solo hablo claro, de emprendimiento, sino dentro de una empresa va buscando diferentes nichos, hay mucha mayor polivalencia, la gente ya es experta o puede trabajar en diferentes áreas y eso facilita que tenga mucha mayor empleabilidad en las empresas, mucho claro. más. Lejos de Adem- un seleccionador como nosotros, una empresa de reclutamiento, pues eso tiene mucho valor. Claro. Luego, además, el modelo está pivotando el uso de la tecnología digital. Los jóvenes se van Sí, incorporando, son todos nativos digitales y sí, los más tradicionales pues se van jubilando, ¿no? Y sobre todo esta crisis sí, pues viene una obligación inmediata de uso de la tecnología para seguir trabajando. sí, Es una sí, obligación inmediata. ¿Tú cómo sí. crees que está pivotando el modelo laboral con el uso de la tecnología? ¿Hacia dónde crees que A está ver, pivotando? yo creo que aquí hay un antes y un después, obviamente. Creo que empresas que no eran partidarias del teletrabajo principalmente, ¿vale? Del teletrabajo, se están dando cuenta que su actividad se está pudiendo mantener y están aprovechándose de ello. Pero lo que falta es cómo usar esa tecnología, cuáles son los criterios para teletrabajar. Teletrabajar no es estar en la oficina en casa, es, es tener tú una flexibilidad de horarios y de momentos para conciliar tu vida particular, los motivos que sea, con Ujú. el trabajo, ¿de acuerdo? Un poco casi sin horarios. Sí que es verdad que hay que pautar unos horarios con la empresa para estar todos juntos, para hacer una videollamada, etcétera, etcétera. Pero estoy notando por clientes que tenemos, compañeros, familiares, que arrancan el ordenador a las 8 de la mañana y están de videoconferencia hasta las 6 de la tarde en horario normal. Y eso no es teletrabajar. ¿Por qué? Porque además estamos en una situación con los que somos padres, con los niños en casa, que no están en el colegio, y obviamente en esos horarios es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, conozco casos de gente que se está levantando a las 4 o 5 de la mañana antes de que se despierten los niños para avanzar todo lo posible y luego estar lo justo. Entonces, Ya. le tenemos esa flexibilidad y yo a las personas que tengo en mi equipo, desde que se incorporan a la empresa, se lo digo. Nosotros tenemos esta serie de objetivos diarios, mensuales, semanales. Lo podéis hacer a la hora que queráis del día. Las cosas que estén hechos, ¿vale? Claro, Yo nunca me conecto con ellos a las 6 de la mañana ni a las 7 de la tarde, buscamos un horario consensuado, que sea corto, una conferencia de media hora, 3 cuartos como mucho, y sí, luego ya pues sí están los correos electrónicos, está el WhatsApp, otra serie de sí, herramientas. Entonces, que el teletrabajo no sea solamente la videollamada que estamos haciendo tú y yo, sino que sí, también está Trello, están otras herramientas de gestión de sí, proyectos que sí, son muy útiles, ¿no? Y desde cualquier dispositivo se puede gestionar. Entonces, yo creo que ahí hay un nicho de formación, ¿vale? Para inculcar esto en las empresas y que se gestione de manera correcta. sí, 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 digamos que es una transformación digital De la express y digitalización obligatoria. y obligatoria, sí. Yo creo que lo único, hay muchas empresas que han cogido a las personas, les han dicho el portátil y tu horario de trabajo es de 8 a 5. Y Sí, eso no es eso, tampoco, no es, no, no es. eso no, hay que transformar. Eso es lo que estamos haciendo ahora para subsistir, ¿vale? Pero el teletrabajo es otra cosa, es otra circunstancia.
los medios pueden ser los mismos, pero la naturaleza y el concepto es diferente. Claro. ¿Vale? Entonces eso habrá que abordarlo. Muy bien. ¿Y cómo está afectando esta situación a las personas? Por un lado, al empleador, es decir, el típico, pues, un pequeño empresario que tiene 3, 4 empleados. Por otro lado, al empleado, es decir, esos Ujú. 3, 4 empleados de esa Sí, microempresa que, bueno, que las sí. ventas han bajado. Y luego Sí. un colectivo así que igual tiene todavía más incertidumbre es la persona que estaba antes buscando trabajo, buscando una nueva oportunidad. ¿Tú cómo lo ves en Bueno, esos desde 3 escenarios, esos 3 pues puntos desde de la vista? parte del empresario, que es la primera y la que me toca, obviamente, viendo cómo van a ser los próximos 6 meses, y 6 meses es el plazo más corto en el que nos podemos plantear, ¿vale? En cuanto van a ser ventas, en cuanto van a ser volumen de negocio, para saber si vamos a poder mantener el empleo o no lo vamos a poder mantener. Buscando financiación a través de todas las ayudas y líneas ICO y subvenciones que se están generando, viendo a ver si se van a conceder, no se van a conceder, porque no es tampoco, han dicho que, bueno, Bueno, han es dicho que unas cifras tremendas, pero luego coges la letra pequeña, hablas sí, con los bancos y no todo es no todo es tan cierto como se pregona bueno, en el sí, Consejo de Ministros, ¿no? y que si vas regular, pues que igual darte más deuda, pues igual no es el camino, ¿entiendes? Efectivamente, Porque la endeudarte deuda más, igual, hay que efectivamente, pagarlo, o sea, hay que pagarlo, obviamente. Entonces, bueno, pues ese es un punto en donde estamos los empresarios. sí, También es cierto que con la figura del ERTE, pues bueno, se obliga a todos aquellos que se lo han concedido a mantener el empleo durante los próximos 6 meses, una vez que se levante el estado de alarma, pero eso es sí, un arma de doble filo. Se puede mantener, pero luego, si los números no dan, no dan. Entonces, si en los próximos 6 meses está muy bien que se levante el estado de alarma, pero no suben las ventas, mantener los empleos per se puede llevar abocado al cierre de muchas empresas. Entonces, bueno, es un arma de doble filo. Ahora mismo las empresas están ahorrando un dinero que sí, pueden ir haciendo bolsas y son bastante conscientes de ello, sí, pero hay otra serie de tribus o de requisitos a los que tenemos que si no hay ingresos, tendremos que tirar de las reservas. Entonces, sí, bueno, la situación es compleja. Para los empleados, lo mismo. La situación es dura. Tendrán que poner lo máximo de su parte para que también los empresarios puedan sacar el trabajo adelante y habrá situaciones muy duras en donde las empresas estarán abocadas a despidos o a cierres. Eso es verdad. sí, Otras se mantendrán. Y los desempleados, yo creo que aquí van a ser los gran perjudicados porque van a ser los últimos un poco de la fila y a los que sí, más les va a costar incorporarse, engancharse. Les va a costar engancharse, sí, sí, sí. sí, Ojalá surjan nichos de negocio, surjan oportunidades. Yo creo que en las medidas que en lo que es el retirar el estado de alarma de manera paulatina, va a haber una serie de medidas sociales encaminadas a que, bueno, pues seamos un poco japoneses, ¿no? En cuanto a mantener la distancia social, en sí, cuanto a utilizar mascarillas, guantes y demás, sí, y tanto para controlar esas líneas de cola de los supermercados como para producir mascarillas, guantes, que está visto que no podemos depender de países extranjeros, pues ahí probablemente haga falta mano de obra, tanto en vigilantes jurados como en personas que cosan mascarillas, ¿no? sí, o que fabriquen celulosa. Entonces, bueno, pues puede haber nichos de mercado en los que las personas en desempleo tendrán que reinventarse. claro. Uh -huh. Bueno, Guzmán, pues hasta aquí el Café Conecta de hoy. Yo creo que ha sido Bien, interesante. Hemos estado hablando de personas, de que sí, al final las empresas son personas, ¿eh? sí, sí, Y sí, sí, sí. cuando hay incertidumbre social, se Uh, produce incertidumbre económica y por tanto se produce sí. incertidumbre en las empresas, ¿no? Y Sí. bueno, hay que hablar de ello, hay que, Mm, hay que, mm, hay que reinventarlo, ¿vale? Pues sí. agradecerte desde Conecta que tus minutos, Sí, y a tu muchísimas gracias a disposición. vosotros.